Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. La Puebla que ha llegado a sumar a más de 60,000 habitantes, Gaby. De ellos afirman que los que nacen en la ciudad son de ánimos resueltos, fuertes y constantes, propicios a las armas, a correr tierras y a navegar mares. Los que ingresan a las carreras de las ciencias son agudos, estudiosos, diligentes y aplicados. Viven en la Puebla caballeros de conocida nobleza y algunos hasta de hábitos y cruces en el pecho. Hay coches y caballos para recreos. En los acontecimientos, sí, por ejemplo, el cumpleaños de un monarca, de la reina, aniversarios de victorias, organiza lanceadas de toros y bailes y mojigangas. Lo dicho, Gabriela, en Puebla no hay corte, pero hay gala. Venga, pues bienvenidos a este tercer capítulo de la cuarta temporada de Puebla de nuestros amores, en el cual hablaremos del recinto bibliográfico fundado nada más ni nada menos que por el obispo Juan de Palafox y Mendoza, por ahí del año de 1646, que hay que decirlo también, desde 1981 es un monumento histórico de México e incluido en la UNESCO como parte del Patrimonio Memoria del Mundo desde 2005. Pero antes de iniciar, le queremos dar las gracias siempre muy cumplidamente a nuestros patrocinadores, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a Café Don Justo, de quien nos estamos tomando hoy aquí un muy buen cafecito, a Colección Toyan Choloyan, a las residencias estudiantiles Camet, a 7 Jaguar Sombreros de Autor, la Nueva España de Puebla, Profética Casa de Lectura, Introspecta Centro de Aprendizaje Creativo, El Mural de los Poblanos, Soho Estudio y HB Estudio. Bienvenidos, Luzaida. Bienvenidos a este tercer capítulo de la cuarta temporada. Y fíjate, Guillermo, que muchas personas me preguntan por los talleres de Introspecta. Buenísimo. Por aquí, en la tercera temporada, estuvo Carlos Astudillo, que da clases de historia de México, de muchos seminarios de historia. Y bueno, pues Introspecta es un centro de aprendizaje donde se ofrecen talleres de arte, historia del arte, literatura, religión, desarrollo humano, todo lo relacionado con la cultura. Además, tienen libros a la venta y también para préstamo y una cafetería que la verdad es deliciosa. Los próximos seminarios para abrirse en este agosto 2024, hay un taller de canto, taller de escritura narrativa, seminario sobre la historia de Juana de Arco, interesantísimo, seminario sobre la historia de España medieval. Hay un círculo de lectura todos los martes, historia de la masonería, que también estuvo muy bueno, interesantísimo. Un taller de escritura autobiográfica para los que nos gusta escribir. Este taller está precioso. Y cómo ser artista y no morir en el intento. La biografía de Luzaida. No creo que sea muy interesante, pero este último, cómo ser artista y no morir en el intento, va a haber bases teóricas de evaluación, protección, promoción de la obra y otras herramientas para gestionar una carrera artística de manera efectiva, y este inicia el 3 de septiembre. Y el viernes 23 de agosto va a haber una noche de piano con el pianista Fernando Huergo. Toda la información váyase a www.introspecta.com, que es nuestro patrocinador. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, la grabación completa de este programa, tal y como Urbano de Loya la grabó en el año de 1995 sobre la Biblioteca Palafoxiana, la encuentran en nuestra página www.puebladenuestrosamores.com. El vínculo está en los comentarios. Y no deje de seguirnos y no deje de darnos like, porque en esa página todas las crónicas de Urbano de Loya ya están a manera de archivo histórico sonoro. Suscríbanse, denos like, activen la campanita y cuéntanos, Guillermo, quién es nuestro invitado de hoy. Bueno, pues tenemos ya un muy querido y siempre respetado personaje que regresa a Puebla de nuestros amores y nos frecuenta nuevamente con su conocimiento y su sabiduría, y es investigador, conferencista y curador de exposiciones que acercan al público a la cultura del libro antiguo, nada más, y qué mejor para hablar de este tema que él, ¿verdad? Es gestor de proyectos que vinculan el turismo y el patrimonio a través de estrategias para su puesta en valor. Actualmente dirige el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y además debo decir que es un amigo también muy querido, una persona muy culta, un poblanazo de grandes conocimientos, y le damos como siempre la bienvenida a Puebla de nuestros amores a Fabián Valdivia Pérez. Muchas gracias, Fabián, por estar con nosotros. Gracias, Guillermo Luzaida, como siempre, Fabián. Un gusto.
Un honor estar aquí, ya saben mi admiración siempre por el gran trabajo de don Urbano. Gracias. Y que mejor que con Puebla de nuestros amores pueda seguir esta memoria viva, claro. y con el gran trabajo que han hecho de invitados, que además es un lujo y un honor estar aquí, donde han estado otros muy, muy grandes, y pues poder hacer algo que a mí me parece maravilloso, que es hacer divulgación de eso que nos hace sentirnos orgullosos como poblanas y poblanos. Y si es la Biblioteca Palafoxiana, no, pues todavía mejor. Porque aquí yo tengo una pregunta, porque ya saben que yo soy la preguntona. A ver, Fabián, ¿por qué El Señor de los Libros? Fíjate, es una historia muy particular. Cuando mi gran querido amigo Javier López Díaz, en paz descanse, sí, en paz descanse, me invita a hacer cápsulas sobre libros, a hablar, fue muy curioso porque Ale Cañedo lo invita a él, lo invita a Carlos Martín, lo invita a Valerio a una visita en Catedral, me piden darles la visita, ahí conozco a Javier y me dice, oye, ¿quieres entrarle a esto? Dije, pues yo encantado, con el sacrificio que para mí implicaba levantarme 7:30 de la mañana, Dios porque mío. a esa hora, exactamente. La pena. Y entonces empieza esto y un día un gran querido amigo, Mauricio Pardo, claro, que venía, que también lo conocen Saludos, muy bien, Mau. venía en el autobús, iba de Cholula para trabajar en Puebla, y me manda un mensaje donde dice, mira, vengo aquí en el autobús, acabas de pasar ahorita en el radio y una niña frente a mí con su mamá que iba a la escuela, porque iba con la mochila en uniforme, cuando Javier dice, pues viene ahora Fabián a platicarnos del libro de la semana después de los comerciales, la niña se levanta emocionada del asiento y le dice a mamá, escucha mamá, mira, ya va a pasar el Señor de los Libros, ¿no? Bueno, pues. Y entonces me dice, oye, fue bonita esa reacción natural, bueno, entonces yo se la platico a Javier, inmediatamente, porque eso me lo platican en ese momento, hasta Javier todavía lo dice al aire. Oigan, acaban de pasar esto, a ver si alguien reconoce a la niña, nunca hemos sabido quién es la niña ni la mamá. Tenía oídos y ojos en todas partes. Exactamente. Así decía él. Y minutos después de eso, y cuando al siguiente programa, cuando anuncia mi cápsula, dice, y ahora viene Fabián Valdivia, y como lo conocen, el señor de los libros. Y así se quedó. Pues ni más ni nada menos que el Señor de los Libros nos va a hablar de la Biblioteca Palafoxiana y te lo agradecemos, Fabián, como siempre. Gracias. Un gustazo, de verdad. Y bueno, pues, ¿por qué no nos ubicamos en la Puebla del siglo XVII? Ya había cumplido 100 años Puebla y escuchábamos en la crónica del inicio del episodio, pues cuando llegó el obispo Palafox, Puebla vivía una época pues muy, muy favorable, ¿no? Ya había pasado epidemias, ya habían pasado muchas cosas. Todas las calamidades, de alguna manera. Pero ya se le conocía como una época boyante ese siglo XVII. Y ciertamente fue un periodo de importantes edificaciones religiosas. Se instituyen los colegios de San Juan, San Pedro, San Pablo, el de los jesuitas, el de San Luis. Y además, pues por su ubicación geográfica y por sus recursos, Puebla siempre era considerada la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Y también Palafox llegó aquí porque se habían relajado ciertas costumbres de orden religioso de acuerdo a los estatutos del Concilio de Trento. Y bueno, pues el 5 de septiembre de 1646, el obispo Palafox dona su biblioteca personal, compuesta por más de 5,000 volúmenes. Seguramente, Fabián, tú tienes más, pero bueno. Y esta donación se hace para ser consultada por todo aquel que quisiera leer, estudiar. Entonces, esto se ha considerado como la primera biblioteca pública que se estableció en el Colegio de San Juan, que está muy cerca de donde se encuentra hoy. Entonces, a ver, ¿por qué no nos explicas, Fabián, y empezamos así, cómo conjuntar este tiempo en donde es importante entender la convergencia de estas reformas del Concilio de Trento, la política cultural de los Habsburgo y sobre todo este interés de Juan de Palafox en concebir una biblioteca por un hombre de iglesia y de Estado? Tu pregunta da para un programa, para sino un muchos, bonito seminario permanente de investigación. Una serie, porque bueno. Pero mira, creo que todo gira en torno a algo. Entender que Puebla, la ciudad de Los Ángeles, ¿no?, es una ciudad que por su posición geográfica, sus caminos, todos esos contextos, que muchos que han estado aquí han platicado, que la posición geográfica fue un tema claro, que marcó un modelo urbanístico, generó justamente una conexión que creo, y lo hemos platicado en otros momentos, Puebla es una ciudad multicultural, y no lo digo, cualquier ciudad es multicultural, por definición, claro, pero no en una concepción de que haya aceptado diferentes visiones del mundo en una ciudad, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque llegar al obispado, que hay que recordar que el obispado, en realidad, y eso es muy interesante, era el obispado de Tlaxcala, con sede en Ciudad de Los Ángeles. Y el espacio geográfico que iba desde Veracruz, de los dos mares, exactamente, hasta Oaxaca y Guerrero, pues era un privilegio.
que también implicaba una gran responsabilidad económica. Cuando Felipe IV envía a Juan de Palafox a la Nueva España, lo manda como una especie de contralor, hoy diríamos, o sea, lo manda de visitador para ver las cuentas, porque el virrey traía un desastre, ¿no? Sí. O sea, entonces, a eso lo manda, pero, y eso también es importante, digo, el Felipe IV nombra a Palafox como obispo de esta diócesis, porque en realidad, gracias al Real Patronato, un acuerdo que había entre Roma y el Imperio Español, quien nombraba a los obispos para América era el rey, y con una validación del obispo, del Papa. Okay. O sea, no era el Papa el que nombraba, era el rey, para el caso de las Indias Occidentales, o sea, y también parte del imperio. Entonces, por eso es que Felipe IV es quien manda a Palafox. Palafox era cercano a él, era un hombre de la corte, que había sido, que lo habían conocido justamente en Aragón, en el reino de Aragón. Era un hombre de letras, que su padre pues, le pagó una educación, que después decide entrar al sacerdocio por una especie, hoy diríamos, de una depresión, de un impacto con la realidad de que por estar en la corte se había olvidado de su familia. Esa conversión que tienen los grandes santos de la vida mundana pasar a religiosa. Sí, esos modelos como de cambio, y a pesar de ese sacerdote, el rey lo sigue metiendo a la corte, le encarga varios temas políticos religiosos, porque son dos vías que van juntas para ese momento, y cuando viene de visitador, pues prácticamente tiene todos los cargos que se imaginen. O sea, fue visitador, que equivale a un contralor, lo nombran virrey unos cuantos meses, también lo nombran capitán general, entonces, es decir, controlaba el gobierno de la Nueva España, el ejército de la Nueva España, las cuentas de la Nueva España, y además también lo nombran obispo de Ciudad de México, cabe señalar, y de Puebla. No existe en la historia de Nueva España, México, un personaje que haya tenido tanto poder. No existe, así, solamente Juan de Palafox. Al final, con todos estos temas administrativos, pues toma posesión de la sede catedralicia, de la sede episcopal, perdón, como obispo de esta diócesis, y hace unas reformas rapidísimas. Justamente uno de los temas importantes para Palafox, desde lo personal, es la educación. Por eso es que el Colegio de San Juan, donde hoy está la Casa de Cultura, él construye el Colegio de San Pedro, porque el día de la fiesta de San Pedro es el día que él se volvió sacerdote. Pues era tan importante San Pedro para él. Y es 5 Oriente número 3, de ese edificio que está en lo de Casa de Cultura. Y él también tiene la intención con un impresor de traer la imprenta, que hay que recordar que sería la tercera del continente. O sea, la primera es Ciudad de México, la segunda es Lima, y la tercera es Ciudad de Los Ángeles. Fíjate. Y la trae porque tiene interés de imprimir las leyes de Indias, que aunque están hechas ya en la metrópoli, pues de este lado del mundo, todas esas leyes que permitían ciertos elementos de fortaleza de los espacios, de estas, digamos, de las Indias Occidentales, como se le conocían, y que también permitían el reconocimiento de los súbditos del rey de este lado del mundo, que hoy la palabra súbdito no nos gusta, pero vaya, es la palabra de la época, y tenía era la adecuada, y tenía una jerarquía política, jurídica, hay que decirlo, y administrativa, pues le interesaba que esas leyes se difundieran. Entonces dijo, bueno, no se están difundiendo, me llevo la imprenta. Entonces, la imprenta empieza a desarrollarse en el periodo de Palafox, la segunda de Nueva España, la tercera del continente, y se da cuenta que por más que haga impulsos para que la educación sea mejor, para que haya mejor formación de los seminaristas, pues no tiene la condición mínima necesaria, que son los libros. Es decir, había unos libros en el Colegio de San Juan, que Juan de Larios, cuando lo funda a finales del 16, ya tiene una biblioteca y estudios de esa primera biblioteca. Es decir, tampoco es que no hubiera libros. Lo que pasa es que no había ni los suficientes, no había acervo, ni los necesarios. Y cuando digo los necesarios, hay que entender algo que yo he trabajado y espero publicar próximamente ese tema, que en realidad Palafox trae, desde el punto de vista de la historiografía, un pensamiento moderno. Y no digo moderno en un sentido de idea de avanzada, no. O sea, como hoy definimos la modernidad. Palafox viene con esas ideas de la importancia de la educación, de la importancia del acceso a libros, que en Europa y en otros puntos de ciudades intelectuales, y creo que Puebla es una ciudad intelectual, y justo por eso la crónica es tan interesante en ese sentido de don Urbano, esa ciudad intelectual recibe a un hombre de este gran intelecto, que tanto podía manejarse en el ámbito de la administración de la iglesia. Por eso él lo que hace es decir, a ver, los que tienen que administrar los sacramentos son los sacerdotes, no las órdenes regulares, no los franciscanos, no los agustinos, no los dominicos. Les cayó muy mal a las órdenes. Exactamente. Y señores jesuitas también tienen que atenerse y a ver, vamos a ser transparentes los recursos. A ellos les cayó peor. Por eso es que de Palafox se habla de dos cosas que, usando términos contemporáneos, que él busca el acceso a la información y la transparencia.
O sea, usando términos de ahora, ¿no? Claro. En el siglo XVII no existen esos términos, pero conceptualmente hablando, eso Palafox buscaba. Se hizo muchos enemigos, pero también se hizo muchos amigos. Y desde el punto de vista educativo, ¿qué dice? A ver, ya puse la imprenta, no hay suficientes libros. Bueno, el conocimiento pues se imprime para ser transmitido, compartido. Por eso es esta frase tan bonita de Palafox de que los libros son sus alhajas, ¿no? Y que los libros reprenden, pero también ayudan y te dan luz y son un báculo. O sea, esa parte de cómo entender el libro. Por eso esta donación es tan importante, porque en realidad esos famosos 5,000 libros, él no tiene la obligación de dejarlos ni regalarlos, son sus libros personales. Claro. O sea, imagínense 5,000 libros en baúles, en cajones de madera y demás. Bueno, él decide donarlos. Por eso es que está este documento protocolizado por un notario, que por cierto se apellidaba como yo, Nicolás Valdivia, Sí. además, donde él dice, bueno, es mi propiedad, pero la voy a dejar al colegio de San Pedro y San Juan, y se tiene que hacer un acto notarial para que esos libros sean ya parte del acervo. Digo, que no había obligación, eso fue un tema de voluntad. Pero para que legítimamente fueran parte de la Exactamente, y lo más importante, ese párrafo que habla de lo público, ¿no? Que además en realidad Eso es muy importante, Fabián. eso es muy importante. Si bien es cierto, un hombre visionario, un hombre adelantado a sus tiempos, y también hay que decirlo, un hombre con un gran marketing personal, porque se sabía vender muy bien, ya lo vimos también en el capítulo del Dr. Molero. Pero a fin de cuentas, desde su creación, la biblioteca que hoy conocemos como Palafoxiana estaba, como bien ya tú lo dijiste, asentada en el antiguo Colegio de San Juan, dentro del seminario que había impulsado, reconstituido Palafox y Mendoza. Y ahí es muy bonita la cita donde él, en ese desprendimiento, deja sus libros, y quien le dice que dejaría la librería que cito, entrecomillado, la librería que he juntado desde que sirvo a vuestra majestad, que ya es de las mayores que yo he visto. Entonces, te digo, le está dando esa magnificencia que sí bien justificada, pero que también tenía, digamos, ahí un toque de un ego bien entendido, ¿no? Vamos a decirlo No así. es cualquier, no es Sabía cualquier lo que acervo. hacía. No es cualquier acervo. Exacto. No, pero fue así como se inauguró la primera biblioteca, y algo que tú subrayadamente dijiste que es muy importante, pública de América Latina, con la intención de que el conocimiento fuera cercano y que fuera útil a todo género de profesiones y personas. Ahí, en realidad, todos podían usar la biblioteca, todos, absolutamente todos, era una puerta abierta para el conocimiento o tenía algún privilegio educativo. Mira, de entrada, el hecho de tener un acervo en un espacio, que hay que decirlo, no sabemos en dónde estaba. O sea, me refiero, sabemos la zona, obviamente. No estaba donde está ahorita, y vamos a estaba hablar donde está ahorita. Eso es importante. Vamos a hablar ahorita La del... biblioteca que hoy visitamos, esa nunca la vio Palafox. Exactamente. Esa hay que dejarlo clarísimo, Eso es ¿no? muy importante. Sí, o sea, es decir, el espacio asignado que sabemos por algunas descripciones que tenía también muy similar al actual, ¿no? Un enrejado para no tocar sus libros, en realidad es un modelo de muchas bibliotecas antiguas, ¿no? Lo cierto es que esta idea de lo público hay que tener siempre cuidado, ¿no? Porque hoy ligamos lo público, por ejemplo, a acciones gubernamentales masivas, de espacios donde no hay restricciones, en ese sentido lo público, ¿no? Okay. Pero inclusive lo público hoy tiene ciertas normativas. La biblioteca tenía normativas, también había reglamentos, ¿no? Donde tú no podías, por ejemplo, sacar los libros. Si tú sacabas un libro de la biblioteca donde estuviera, podía ser excomulgado. Los libros Sí, se sí, leían sí, claro, ahí. era- El bibliotecario, que es una figura que No me había parece préstamo a increíble. domicilio. No había préstamo a domicilio, Sí. ni domicilio, ni a tu dormitorio. ¿eh? Ni nada Así. que me robé el libro de la biblioteca. No, Yo todavía por tengo eso- uno del Instituto Oriente de la Uy. Francisco Javier Clavijero. Por eso, Perdón, eso señores dítenlo. jesuitas. Perdón, señores jesuitas, pero bueno. Harás una donación. Ahí de lo otro, tengo. pues. Pero por eso las marcas de propiedad, los ex libris, manuscritos, las Los marcas ex de fuego, para decir de dónde y para evitar eso. Entonces, hay una normativa que se debe de cumplir, que los primeros en cumplir son los seminaristas, pero no hay que perder de vista que es una biblioteca y es un colegio, lo digo en sentido conceptual, apoyado por el obispo. Y el obispo tiene obligaciones por su figura, y entre ellas, esas obligaciones es que él debe ser patrono de la educación. Y no es lo mismo ser un patrono que ser un mecenas, porque un mecenas es por voluntad, un patrono es por temas legales. Por lo tanto, el apoyo a la educación, independientemente que lo de Palafox haya sido totalmente fuera de lo que se esperaba, los obispos tenían que apoyar la educación. Ok. Palafox lo entendió muy claro desde el punto de vista educativo, y claro, el objetivo es que esa biblioteca va a ser consultada primero por los seminaristas y obviamente por el clero regular.
Perdón, por Ellos esclerosis tenían secular. mano, se puede decir, Sí, ¿no? Sí. por eso hay que entender muy bien esto, porque por eso el acervo tiene cosas tan espectaculares Exactamente. que no se encontrarían, por ejemplo, en un acervo conventual, ni femenino ni masculino. O sea, no encontrarías a Descartes o a Kepler. Sí. ¿No? Eso no lo va a leer un monje o una monja, salvo Sor Juana, que es un caso excepcional en la historia de la humanidad, no de Nueva España, de la humanidad. Entonces, la idea de lo público es que sí sabemos un poco que sí podían consultar a otras personas ajenas al seminario, pero también hay que recordar algo, el porcentaje de personas capaces de leer Sí, claro, era es muy bajo. Luego consideremos otra y ese variable. universo en las que se tomaran el tiempo para poderse Exactamente. educar o autoeducar didácticamente, pues era también muy reducido. Y los grupos intelectuales, El acceso a la educación. como los grupos intelectuales, como los jesuitas, Claro. tenían sus bibliotecas, Claro. igual de espectaculares que la del seminario, ¿no? Y personas, por ejemplo, a finales del 16, como Melchor Pérez de Soto, alguien que vive en Cholula, sabemos su biblioteca que era increíble porque hubo un proceso inquisitorial, porque Sí. tenía libros prohibidos, ¿no? En el siglo XVIII, Agustín Bebén, un militar, un teniente coronel dragón que estaba ahí en donde ahora es el Museo Militar, en San Javier, pues tenía una biblioteca increíble. O sea, también el mundo intelectual tenía sus propios libros. Pero no hay que perder de vista que hoy cuando hablamos de lo público va ligado a una educación que te enseña a leer y que intentamos que todos lean. Claro. Pero para el siglo XVII, primero, son muy pocas personas, pero conceptualmente hablando, el hecho de que pongas un acervo público, con todo y que la palabra no es similar, porque en realidad sí permites el acceso, pero de aquellos que saben, también, o sea, al final de cuentas es un mundo intelectual, la hace la primera biblioteca con ese carácter del Imperio Español. O sea, yo rompería la dimensión geográfica, no de México, Sino no de todas América, las posesiones de España. todas las posesiones de España. El primer lugar donde alguien está pensando en abrir un acervo para la lectura, aunque sea de esta élite, es la ciudad de Los Ángeles y es con Palafox. Y cronológicamente yo que he estado intentando bien encontrar los rastros de lo público, la primera biblioteca pública está en Florencia, por ejemplo, la Palafoxiana tendría que ser la quinta o la sexta de la historia de la humanidad, donde hay una intención de que puedan leer no solo los usuarios naturales del lugar donde está, sino gente externa. Repito, con esta idea de público, no como hoy la pensamos, Sí, claro. sino de aquellos que pueden leer, de esta élite intelectual, pero no deja de ser un acervo con esa característica. Entonces, estamos hablando de que lo que ocurre en Puebla es una revolución de la Claro. educación, del pensamiento y del acceso a la información. Y ahí te va otra variable, Fabián, la particularidad de las obras donadas por él. Porque si bien es cierto, como Sí. decías bien, que el documento notarial narra que Palafox estuvo conformando su biblioteca durante toda la vida y la donó, pero ¿qué eran? Libros, me imagino eran libros, textos devocionales, pero con muy particulares, porque en primera, pues vuelvo a lo mismo, era el tiempo de los Habsburgo, tenían impreso ese pensamiento, ¿no? También, y pues no eran precisamente accesibles para todos, ¿no? ¿Qué esa donación de Palafox que revela además esa manera de pensar de la época, ¿no? Otra pregunta interesantísima, porque en realidad no sabemos cuáles son los 5,000 libros. Ajá, O sea, ¿qué eso eran? de Sí, entrada sí, sí. no hay. Ok. El documento notarial dice en el margen, está a mano, 5,000 cuerpos, ¿no? O sea, 5,000 Sí, pero no- volúmenes. Pero dentro No de el todo detalle, acervo, Pero vamos. no el detalle, ¿no? Ujú. Y no sabemos cuáles son. dentro ¿no? de todo el acervo que está hoy no se sabe cuáles No, son o los sea, que 5,000. digas, mira, ese, porque tiene una marca. Digamos, los fundacionales, no Por lo sabemos. menos sabemos, el ¿no? ex libris de Palafox, nada. Nada. Ahora, podemos intuir cosas, ¿no? Por ejemplo, hay libros como la Biblia Políglota, que hay hasta dos juegos completos en la Palafoxiana, que es un libro que cuando Felipe II, o sea, el abuelo de Felipe IV, quien manda a Palafox, cuando su abuelo empieza este gran proyecto de la Biblia Políglota, sabemos que la Biblia se distribuye con gente muy elegida y entre miembros del Consejo Real. Ok. Es decir, el Consejo del Rey que le ayuda justamente a gobernar. Bueno, cuando una persona era nombrada obispo, como en este caso, automáticamente se volvía miembro del Consejo Real. Entonces, por eso esto tan interesante de Palafox cuando dice, lo que yo he reunido desde que estoy con el rey. Sí. Porque eso le da acceso a otras cosas. Por ejemplo, un libro mucho posterior a Palafox, el informe que se hace cuando se hacen las excavaciones en el siglo XVIII de Pompeya y Herculano. Se consideraba un secreto de Estado esas excavaciones en la zona de Nápoles, que era parte del imperio. Ese libro, que es una joya que está en Palafoxiana, circuló sobremente en la corte, en gente cercana. Sabemos por cartas, por ejemplo, el doctor Ricardo Fernández Gracia hace un par de años encontró una carta muy interesante donde Palafox a un sacerdote le está
mandando información y le dice, por cierto, y para que conozcas el mundo, no lo dice así, vaya, pero el contexto, te mando un Abraham Ortelio. El libro de Abraham Ortelio es una de las joyas de la cartografía de la historia de la humanidad. En su época ya costaba una barbaridad, y digo el costo porque no es que fueras a la esquina a Profética, ¿no? Que es patrocinador. Saludos. Vengo a comprar el Atlas de Ortelius. No, así no era, ¿no? Y menos una publicación de ese nivel de grabados, de cuidado. Entonces, que Palafox le mande a alguien y te mando un Atlas, y sobre todo el de Ortelius, bueno, el teatro de Ortelius, que es como se llama el libro, te habla de que es alguien que tiene acceso y está repartiendo libros. Le gusta hacer eso, ¿no? Pero además, eso es lo más importante, y por eso regreso a lo que había dicho, algo del pensamiento moderno. Sí, claro. La historiografía inglesa en particular, ¿no? Y describe que justamente cuando hablamos del pensamiento moderno ligado a la transmisión de saberes, necesitamos tener 3 cosas. Primero, una comunidad científica que esté hablando del tema, esté pasando información entre ellos. Una comunidad que tenga acceso a libros. Y tercera, muy importante, que tenga instrumentos científicos. La donación de Palafox, que es la parte que a mí más me emociona, no son los 5,000 libros, bueno, claro que me emociona, sí, sino que dona una caja de instrumentos matemáticos, un globo celeste, un globo terráqueo, instrumento espejos, musical, cartas. O sea, está pensando en que la biblioteca, o sea, de hecho, ni siquiera eso es el término de biblioteca, sino la librería, que es el término que se usa para el siglo XVII. O sea, que la librería del Colegio de San Pedro y San Juan, además de los 5,000 volúmenes que él va a sumar, se vuelva un espacio del saber. Un centro de estudio. Un centro de estudios, hoy diríamos, ¿no? Oye, Así, Fabián, un centro cultural. Un centro cultural, pero yo creo que para entender el alma, digamos, de la biblioteca palafoxiana, de la librería, como en esos momentos se le denominaba, había que entender también lo que era en sí el propio Palafox y Mendoza. A ver, Puebla desde 1543 era sede episcopal en donde pues prácticamente el obispo, la catedral y el cabildo eran los ejes de la actividad de la ciudad misma y bueno, y de la iglesia, pero vamos, regionalmente era el centro mismo de todo el poder. Y ahí la figura de Palafox es donde se conjuga su interés por conciliar la formación espiritual de la población y el conocimiento como tal, la educación integral de los jóvenes seminaristas, lo cual es muy importante y por eso lo hace una figura única, generosa quizá, como te decía, quizá con un muy buen branding personal, pero que a fin de cuentas, pues bueno, era el único, de los pocos, si no es que el único que yo recuerde que sirvió a sus 2 majestades como tal. O sea, las 2 majestades, la iglesia y la corona. A la iglesia y a la corona. Y con ello, pues bueno, se hace una figura prácticamente mítica que nos deja un legado a través de la biblioteca en sus libros. ¿Te parece que escuchamos lo que decía Urbano de Loya de esta situación? Encantado. Pues esta es la ciudad que gobernará espiritualmente don Juan de Palafox y Mendoza. Conviene saber que Palafox sumó 4 noblezas, autoridad en el cielo y autoridad en la tierra. Noveno obispo de Puebla a partir del domingo 22 de julio de 1646, cuando a lomos de mula entra a la ciudad de Puebla. Visitador general del gobierno de las tierras de la colonia, virrey número 18 del Reino de México, de junio de 1642 al 23 de noviembre del mismo año, y arzobispo de la Nueva España, el hombre que arriba a México con la real consigna en sus espaldas. Si Palafox no pone orden en el gobierno de la Iglesia en la América mexicana, no habrá nadie que lo haga. Pues siempre decía mi papá que Palafox, autoridad en el cielo y autoridad en la tierra, ¿no? Sí, y fíjate, Sí, es muy, muy bonito también eso, porque en el siglo XVIII, cuando se editan sus obras completas, hay un grabado increíble donde se ven 2 esferas, donde se ve América y Europa, y la mitra une los dos. Por eso hay un famosísimo libro que se llama Una mitra entre 2 mundos. Okay. ¿No? O sea, el obispo que logra unir estos dos. Y creo que eso no hay que perderlo. O sea, a partir del siglo XIX también con la distinta forma de entender la historia y demás, pareciera que queremos, o lo hemos hecho, separar justamente la historia de un lugar, como en el caso de Puebla, la historia económica por un lado, la historia religiosa por un lado, la historia política, cuando en realidad Palafox es un hombre de iglesia, es un hombre de Estado, pero es un intelectual. Además, o sea, yo sería la tercera que diría, claro, o sea, claro. Porque ser un hombre de Estado, había muchos hombres de Estado, el conde duque de Olivares, que es justamente quien le recomienda a Felipe IV jalar a Palafox a la corte, pues que era un hombre de Estado. A ver, sí sabía muchísimo el conde duque de Olivares,
pero no tenía el poder intelectual que tenía Palafox. Inclusive cuando Palafox está aquí, hablando ya, o sea, está trayendo la imprenta, está donando los libros, está haciendo esta idea de lo público, está ordenando las parroquias para darle poder al clero secular, se pone a escribir un libro, la historia real y sagrada, es un tratado político que entre muchas cosas dice que el rey debe venir a conocer la realidad americana, porque esto no tiene nada que ver con la corte, y que si el rey no viene a conocer esa realidad americana y no entiende esta forma de vivir, de pensar el paisaje, hasta de comer, pues va a perder estos territorios. Imagínate. ¿No? El libro no fue bien visto. No, cabe señalar. adelantándose, y aparte adelantándose pues casi 200 años. Claro, a lo que después va a argumentar. Pero tú llevas la palafoxiana en el destino, digo, además del dador de fe que llevaba tu apellido, el Valdivia, hay una figura interesantísima, Luzaida, Sí, el obispo Francisco sí. Fabián. Sí, Y fueron. lo que pasa es que yo creo que ciertamente esta cuarta temporada de Puebla de Nuestros Amores está muy palafoxiana y yo creo que don Juan de Palafox, honor a quien honor merece, don Juan de Palafox yo creo que en su de nada sirve saber si no lo compartes y yo me quedo con eso, ¿no? Con que quiso compartir todo su conocimiento a pesar de tener todo el poder. Pero dejando un poco atrás la época del obispo Palafox, el acervo se fue incrementando con el tiempo y también otros obispos donaron sus acervos. Uno fue Manuel Fernández Santa Cruz, que me da mucha risa porque cuando estuvo aquí don Eduardo Merlo hablando del convento de Santa Mónica, decía que Manuel Fernández Santa Cruz era el obispo más monjero que había habido en Puebla. Totalmente. Protector de las Mónicas, ¿no? Del convento. Y de hecho ahí está su corazón, ¿no? Ahí está su corazón y el documento ahí enrolladito donde deja Qué el cosa corazón. tan tétrica. Es un poco macabro, pero sí. Ahí está. Y bueno, él fue obispo de Puebla en 1677 a 1699 y Francisco Pablo Vázquez, que fue ya en los 1831 a 1847. Pero yo creo que sí hay que mencionar una figura aparte de don Juan de Palafox, que de alguna manera puso orden y incrementó el acervo de la palafoxiana, es Francisco Fabián y Fuero, también arzobispo de Puebla de 1765 a 1773, sumó sus propios libros y es representante aquí ya de otra corriente política, se podría decir, porque ya representaba la corona de los Borbones, del absolutismo, de la Ilustración, contrario a los Habsburgo de Palafox. Y pues aquí también se incorporan durante su obispado pues lo que se le había incautado a los jesuitas, las librerías de los jesuitas. Exactamente. A ver, cuéntanos de tu tocayo. Sí, De apellido, ¿no? además, por si fuera poco, hay otro tocayo. Hay un sacerdote científico del siglo XVII que se llama Alejandro Fabián. Bueno, pues Por ya si está. fuera Digo, poco, ya. digo que es el destino. Ya está en el destino. Fíjense, lo de los obispos es inscrito, interesante. Por cierto, la lengua de Pablo Vázquez también está en Santa Mónica. Santo Imagínense. Dios. O sea, el Ese es- corazón de uno y la lengua de es otro. un tema para hablar de las reliquias y por qué pasaba esto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Hablando de religión. Es importante señalar, y lo dijiste, Aida, o sea, dejamos la época de Palafox, pero lo que no se deja es el espíritu. Exacto. O sea, esto de decir, vamos a donar los libros, los obispos que llegan a Puebla, pues Continúan, ¿no? acaban con una obligación moral. Sí, claro. Porque además hay que recordar que cuando Palafox, Felipe IV los regresa en 1649, se arma todo un tema, muere 10 años después, y en 1666 comienza el proceso de beatificación en Burgo de Osma, donde muere. Sí, claro. Llega la información a Puebla y dicen, claro que vamos a apoyar el proceso. Entonces, en realidad, todos los obispos que llegan están apoyando la causa de beatificación. Ok. Y que ese espíritu queda de, ¿quieres ser obispo de la diócesis? Dona tus libros. O sea, queda como una Era especie como de una cuota obligación ya. moral, como una cuota. Cuando llega Fabián y Fuero, los libros de los jesuitas ya no caben, no se llevan todos, cabe señalar, los demás están ahora en la Biblioteca Histórica José María Lafragua, otra gran joya de Puebla, Sí, que que además el Merece, trabajo- yo creo que el merece. trabajo otro que ha programa. hecho También, su directora y claro. su equipo, Mercedes y todos, me parece increíble. Pero el asunto es que Fabián y Fuero tiene un reto, hacer un espacio digno para todos esos ya miles de libros que se tienen. Que es a ¿no? quien se le debe realmente también la edificación tal y cual la Exactamente. conocemos, ¿no? Y eso, fíjense, eso yo debo decir que lo descubrí hace muy poco. Pero fue hacia 1773, Por ahí, o sea, en 73 se abre, digamos, el proyecto es unos años antes, y siempre habíamos creído que el modelo era la biblioteca de la Universidad de Salamanca, porque en realidad la biblioteca, cuando uno ve sus puertas, la biblioteca actual, pues las puertas tienen los escudos de Palafox, no los de Fabián y Fuero, que sería lo común. Lo común era, yo hice la obra, Claro. pongo mis escudos, mi escudo a quien le dedico mi obra episcopal y mi escudo familiar como obispo. Pues no, los de la puerta no Respetó son. a don Juan. Son los de Palafox. Ya desde ahí te dice muchas cosas. Ahora,
de dónde salió este modelo de biblioteca de salón, que es como Con se llama. estanterías, ¿no? Con Con dos estanterías laterales, exactamente. 43 metros. Siempre habíamos dicho, pues Salamanca, porque ahí estudió Palafox. Pues no. Cuando Fabián y Fuero está en España, es colegial del Colegio de Sigüenza, una ciudad intelectual importantísima, y va al Colegio de la Santa Cruz de Valladolid durante algunos meses. Cuando llega a Valladolid, a este colegio, que hoy es la rectoría de la Universidad de Valladolid, un edificio también hermosísimo, resulta ser que la biblioteca medieval, que todavía tenía ciertas condiciones, había sido remodelada unas décadas antes. Y la biblioteca de Valladolid es una biblioteca de salón, Ok. de 2 niveles de estantería, que si ustedes la ven, ¿no? Es la mamá de la biblioteca palafoxiana. Parecidísima. Es más pequeña, es mucho más grande la de Puebla. Hoy la vemos de 3 niveles, pero originalmente era de 2 niveles. Ok. Entonces, Fabián y Fuero se está inspirando en Valladolid para hacer Puebla. Ahora, dentro del Imperio Español, ¿cuántas bibliotecas de salón de esas características había? Y hay 3 nada más. Salamanca, Valladolid y Puebla. Solamente, ¿eh? Y en la Nueva España, pues nada. Ya no es Puebla solamente no, esta, y en solamente América Puebla. solo esta, ¿eh? Claro. Así. Entonces, Palafox la hace con 2 niveles. Le pide a un artista, a Miguel Jerónimo de Cendejas, que por cierto se cumplen 300 años este año, además Ay, de él. Acabo de ver unas pinturas de Cendejas, Cendejas es espectacular. en Santa Rosa. Ahí en Santa Rosa había, ahí en Santa Mónica, ahí en Sí. iglesias y demás. Sí. Bueno, pues hace el dibujo de las 2 vistas. O sea, Cendejas se paró en el mismo lugar donde hoy uno se puede parar y dice, wow, cuando ves la biblioteca, la dibujó, se fue al retablo. Hablamos lo del dibujó, retablo, ¿no? Que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es Santo Tomás de Aquino. Sí. Y dibuja las 2 vistas, y José de Nava, el gran grabador, hace los grabados en cobre, o sea, como si fuera la fotografía del recuerdo. E increíblemente, hay pocos grabados de bibliotecas antiguas en el mundo, ¿eh? O sea, Leiden tiene su grabado por ahí, pero solo Puebla, hasta donde yo sé, tiene las placas originales, Wow. ¿no? Y ahí es la foto del recuerdo, por decirlo de alguna manera. Y ahí vemos que solo hay 2 niveles de estantería. El tercer nivel lo manda a construir Francisco Pablo Vázquez. Por eso solamente hay una escalera para subir al tercer nivel. Ajá. Cuando él regresa de Europa, que lo mandan justamente para convencer a los gobiernos de Europa de la independencia de México, no poca cosa. Ya 1800 y Sí, tantos. y Ajá. hace un trabajo tan bueno que el propio Papa lo nombra obispo. Es el primer obispo nombrado independiente, don Francisco Pablo Vázquez, nacido en Atlisco, Puebla, por cierto. Ok. Y él hace el tercer nivel, para que ya se vea la biblioteca como hoy, con todo y el retablo. Justamente el retablo ha generado Virgen de mucho. Trapani. La Virgen de Trapani es un retablo Que que es tomada de una ciudad siciliana, ¿no? exactamente, del norte de Sicilia. Ahí hay una parte muy palafoxiana. Por eso digo, toda la biblioteca es un homenaje. De acuerdo a textos, que inclusive uno que salió en el año 2000, inédito, también que era un documento parte del proceso de beatificación, un seminarista dice que él visita en la noche la capilla que había en el seminario, que tampoco tenemos claro dónde estaba, y ve luces encendidas, o sea, bueno, unas velas. Y cuando entra, ve que está el obispo Palafox hincado frente a esta virgen que el mismo Palafox había traído de Europa. Era Es una lo que te iba a veneración. preguntar, porque esta, a pesar de que se incorpora a la nave, se puede decir, con Fabián y Fuero, era una virgen que trajo Palafox. Es una virgen que trajo Palafox, una virgen, como dice muy bien Guillermo, del norte de Sicilia, tallada en alabastro, ¿no? O sea, como La Virgen onix, de ¿no? Trapani. La virgen de Trapani, o en castellano de Trapana. Entonces, este seminarista, que existe el documento guardado en el archivo del Vaticano, y les digo, se publicó en el año 2000, dice que ve a Palafox hincado frente a la Virgen, y él sigilosamente se va a sentar a esperar que acabe el obispo, lo que sea, y él ve cómo la Virgen se sale del cuadro y le acerca el niño Jesús a Palafox. Y él obviamente hace un ruido de sorpresa, se regresa todo, el obispo lo ve y le dice que cuidado y diga algo, si no, él se va a encargar hasta de desconvulgarlo, ¿no? Dios mío. Entonces, bueno, él nunca dice nada, vienen los procesos después de la muerte de Palafox y ese seminarista dice, pues les voy a decir algo que yo vi. Pues sí, porque ¿no? por andar de discreto no lo han beatificado. Exactamente. Sí. ¿Y por qué es tan Intentos importante fallidos. esto? Porque lo que yo creo, independientemente de que sea un objeto de Palafox, la gran pregunta es, ¿por qué una virgen que no tiene tanto culto, independientemente de que sea un objeto del obispo, Desconocida hasta cierto sí, punto. está ahí? Yo creo, esa es mi deducción, que a partir de esto es que en realidad era un secreto a voces, o sea, de que la virgen se había salido. Al final de cuentas es una virgen, digamos, casi una reliquia esa pintura en torno a Palafox. En una biografía francesa del siglo XVIII, es el único libro que yo conozco, don Ricardo Fernández de Gracia también había publicado ese grabado, donde se ve a Palafox hincado, encadenado en manera de penitencia,
frente a la Virgen de Trapani y el grabador pone a la Virgen un poquito de bulto como saliendo. Como si estuviera Es saliendo. muy extraño. Eso se graba en Claro, Francia, wow. por cierto. Wow. Pero por eso está ahí. Y Santo Tomás, como decías, está ahí porque es el patrono de los estudiantes. Ok. Hasta hoy vas a Santo Domingo, aquí en Puebla, y compras la Sin duda. estampita para rezar. Y hasta arriba, el Espíritu Santo. Porque Que te la ilumine. sabiduría viene de Dios. El conocimiento viene de los libros, pero la Pero la sabiduría, sabiduría viene que de la viene concede el Dios. divino, sí. Exactamente. No, en pues. esos términos. ¿Y cuántas veces hemos entrado a la Palafoxiana y nunca nos preguntamos esa virgen cuál, No, bueno, cuál era su tú, advocación? yo y miles y cientos de miles más. O sea, creo que vale la pena volver a visitarla y con esta referencia también ver de ese relieve que debe ser algo interesantísimo. Además, porque la Virgen de Trapani, abajo tiene una filacteria, que es el texto que está ahí pintado sobre metal y puesto, que dice María sede sapiencia. O sea, María el trono de sabiduría. Y me parece muy interesante esto, y creo que yo siempre he pensado que ese retablo es una especie de advertencia moral e intelectual a los estudiantes. ¿Por qué? Porque María es el trono de sabiduría, porque ella tuvo en su vientre a la sabiduría total, que es Sí, Dios. claro. ¿No? Y cuando Claro. el arcángel Gabriel le dice que va a ser la madre de Dios, ella dice, soy la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad, según tu como palabra. un acto de humildad, de gran humildad. Entonces, si la Virgen, siendo la Virgen, fue humilde, pues tú estudiante, no, que te pones a leer el mundo. No por y que, creerte muy sabio. Exacto, no caigas en la soberbia. La soberbia. Sé humilde. Y por eso creo que también la paloma del Espíritu Santo funciona muy bien. O sea, tú puedes leer todo, pero inclusive la Virgen fue humilde. Por lo tanto, mantente humilde, porque tú tienes conocimiento, no tienes sabiduría. La Ante sabiduría- soberbia, humildad. Exacto. Entonces, Hay a mí muchos- me parece que funciona Hay así. muchos sabios que les hace falta eso. Conocemos La algunos. humildad. Pero bueno, Y un detalle para cuando sí. visiten, intentan visitarla a mediodía, intenten leer lo que dice la paloma y no lo van a poder ver de frente porque la ventana es un gran golpe de luz. Estoy tratando de acordarme, sí. Sí, entonces tienes que taparte un poquito los ojos para ver. ¿Cuántos Eso es a secretos? propósito, porque Dios es un misterio que no se puede ver de frente. Entonces, Mira. para poder ver al Espíritu Santo, te tienes que tapar. Dios mío. Bueno, la presentación del podcast de Puebla de Nuestros Amores fue en la Palafoxiana, nada más dato también no pedido, pero que también tuvimos que ver. Sí. Pero trascendente. Oye, Fabián, podríamos decir que la Biblioteca Palafoxiana es entonces el resultado de algunas cuestiones, o sea, de la interacción y esfuerzo de dos obispos de grande y grandísima importancia, como lo fue, por supuesto, Juan de Palafox durante la era de los Habsburgo, y además del siglo de oro español, de la acción hegemónica de la corona y de la iglesia, pero también del propio Francisco Fabián y Fuero. O sea, digamos que esos serían los dos pilares de edificación de la Palafoxiana tal y como la conocemos actualmente. En temas materiales e intelectuales, sí, pero creo que lo más importante y que lo que hizo que hoy la tengamos es justamente ese espíritu palafoxiano de hablar de lo público, independientemente de lo de cada época entienda. Fabián y Fuero decía que tenía que ser una academia de las bellas letras y hay toda una alegoría de la luz. Pues él pertenece al periodo de las luces, como decimos. Claro. O sea, Sí, sí, sí. o sea, hay toda una alegoría de la luz De la ilustración. de la ilustración y la luz para alumbrar el camino oscuro de la ignorancia. O sea, entonces, Fabián y Fuero dice, es una academia de las bellas artes y se renueva el griego, como en su momento Palafox también pidió que los seminaristas aprendieran lenguas indígenas. O sea, es un tema de un centro de conocimiento. Y eso, regresando a lo de la donación de Palafox, por eso me parece tan importante, porque en términos teóricos estamos ante una figura como es Palafox, que pone la semilla de la ciencia moderna y el pensamiento moderno en Puebla. Nada más, que no es cualquier cosa. Claro. Y en Imagínate, términos sí. cronológicos, la donación de instrumentos científicos es mucho antes de muchas que están registradas en instituciones. O sea, había particulares que tenían telescopios y cosas así, pero no en una institución, no en un colegio, no en un seminario. Pero ese espíritu continúa y en el siglo XIX obispos como Pablo Vázquez y los que siguen mantienen este espíritu. Que fue de la continuidad que le dan al conocimiento y al acervo. ¿no? Exactamente. O sea, Y claro, de momento vienen las leyes de reforma y demás, y la gran pregunta es, ¿y por qué esta biblioteca no se desbarató? ¿Cómo y no se guardó? conservó, no? Es un gran dato. ¿Por qué a pesar, digamos, de la época oscura, digamos, vivida por nuestro país, sobre todo en el periodo mencionado de reforma, cómo es que esta parte, digamos, tan viva, apegada o religiosa, sobrevive por parte de la Yo biblioteca? te puedo decir, porque la biblioteca, como lo decíamos hace unos momentos, tiene un patronato episcopal. Y el obispo de Puebla La siempre ha sido muy respetado. O sea,
Morelos no Sí, no atacó la ciudad porque era ciudad episcopal. A pesar de... ¿No? O sea, Morelos como sacerdote entiende lo que es una ciudad episcopal. La doctora Montserrat Galí, en paz descanse, en su seminario Ciudad Episcopal, nos hizo ver mucho esto, o sea, de por qué ese patrimonio, por qué toda esta herencia, porque es una ciudad episcopal. Se respeta la autoridad del obispo, por lo tanto, si es la biblioteca del obispo, se respeta. Con las leyes de reforma se vende. Sí. La Casa de Cultura y la Biblioteca acaban en manos de un francés. Ok. ¿No? Diana Jaramillo y el profe Palou, en paz descanse, hicieron un texto maravilloso de todo este argüende legal, ¿no? Regresa a manos del gobierno. Durante un rato, la Casa de Cultura es el palacio del gobierno del Estado. La Palafoxiana, pues una hermosísima sala de juntas y lo que fuera, ¿no? Pero en realidad siempre está ese espíritu de ser biblioteca pública y demás, ¿no? Por eso es que hay una foto maravillosa de Juan Crisóstomo Méndez, de la portada de la biblioteca, donde vemos que se raspa el escudo episcopal, se pone el escudo de México y sobre la puerta, hoy ya no están esos dos detalles, bueno, el águila sí, dice biblioteca pública. Entonces, la idea de lo público, de la capacidad de tener un espacio para el acceso al conocimiento, pues cualquiera lo entiende. Eso es un hecho. Y ese espíritu que dejó Palafox con todas las variantes del concepto público en los diferentes siglos, Sí. es lo que lo salva. ¿no? Oye, diríamos hoy la democratización de la cultura. Eso es el concepto. Ese sería el concepto hoy, Aida. Y que además, en realidad, Puebla no es, o sea, la Palafoxiana no es un caso aislado. O sea, hay una intelectualidad en Puebla. Un modelo, ¿no? Es un modelo, eso. Y eso hace que increíblemente hasta el 30 de julio de 1981 la biblioteca siga siendo pública. Mi papá iba a leer ahí, mi papá decía, las bancas son la cosa más incómoda porque están ancladas, Ha de porque ser son muy incomodísimas. altas, son incomodísimas. Y en realidad mi papá decía, pero era un cuarto de lectura, una sala de lectura hermosísima. Dice, porque en realidad los libros de ahí no nos servían, ¿no? No. Pero seguía con este carácter público. Y yo el último libro en fechas que he encontrado es de 1978, el año que yo nací, por cierto. O sea, es lo último libros que he encontrado. No he encontrado el 79, del 80, no, 78. Y 3 años después se vuelve Monumento Nacional, se vuelve una cápsula del tiempo, con gente como la doctora Estela Galicia, en paz descanse, que la protegió, la cuidó, porque no sabíamos que había. Y justo el temblor del 99, ese temblor terrible, Terrible para el siempre centro de ha sido un Puebla. tema, es una dicotomía, porque por un lado hubo un gran daño a la biblioteca, estuvo a nada de destruirse, pero esa agitación de la tierra también agitó mentes, y en su momento cuando Pedro Ángel Palou, que era secretario, pues dice, oigan, pues nos dicen que hay que vaciar esto, imagínense las toneladas de peso muerto, es cuando nadie se había volteado a la biblioteca a decir, no hay catálogo. Que actualmente... No hay catálogo. En 99 no había En el catálogo. 99 no. No había catálogo. Pero actualmente estamos hablando de más de 45,000 volúmenes. 45.056 volúmenes, algo que también Ya perfectamente el catalogado. gran maestro Jorge Garibay, que dirigió junto fue un con Adavi. esfuerzo- Fue un esfuerzo de Adavi, de la Secretaría de Cultura, grandísimo. El maestro Jorge Garibay, en paz descanse, se dio cuenta, junto con el gran doctor Joel Peña, de aquí de Puebla, que los libros tenían un orden muy particular, y cuando se tiene que hacer todo el trabajo de catalogación, se cuida muchísimo no mover ese orden. Se Ok. encuentran manuscritos, cartas, unos documentos científicos que yo he estudiado maravillosos. Tienen cierto orden. Tienen orden, pero el orden es un orden ascendente, que eso me Rarísimo, fascina. hace rarísimo. Porque abajo están las Biblias y los padres de la iglesia. Esto lo descubre el maestro Garibay, el doctor Joel, un gran amigo. Los padres de la iglesia están abajo y las Biblias. Luego, en medio, en el segundo nivel, son los libros que le dan forma a la iglesia como una institución, ¿no? Los temas de derecho canónico, los concilios, textos de santos, y hasta el último nivel, las ciencias humanas. Oye, y es el sentido del orden. Y Qué aquí, bonito. aunque nos corretea un poco el tiempo, digo, nos daría para 3 episodios, pero me gustaría que nos dijeras, así, si tú tuvieras que escoger los 3 volúmenes, los 3 ejemplares más sobresalientes de la Biblioteca Palafoxiana, ¿con cuáles te quedarías? Eso sí te lo puedo decir, afortunadamente. Ah, venía Los preparado. 7 libros de la Fábrica del Cuerpo Humano de Andrés Vesalius, de 1543, primera edición y única primera edición en fondo antiguo en el continente. Imagínate. O sea, el de Andrés Vesalius es una bomba. ¿Y así. si yo voy, lo puedo ver? No. No, Porque, está bien. sigue siendo pública. Sí, lo puedo subrayar. De investigación. ¿no? Pero no me lo puedo Puedo llevar a mi Esther casa, Brook, pero pero no lo podemos Los ver. investigadores pueden tener acceso, o sea, sigue siendo pública. desde Y el mediante- punto de vista mediante de un procedimiento investigación. especial. Exactamente. Funciona como museo de sitio, que es espectacular. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, está, y bueno, por eso también las exposiciones. Ahorita hay una de mujeres escritoras y monjas. Hay libros de Sor Juana y demás, espectaculares. El Andrea Vesalius, sin duda.
Decías 3, pero bueno, digamos, una colección. No, vete, date. Bueno, date. A ver, date. 3. Primero, Vesalio. Luego, una colección que me parece increíble y única también, el Atlas de Jan Bleu de Ámsterdam del siglo XVII, la versión de 12 tomos que tiene la Palafoxiana en español, que yo solo la he encontrado registrada en Rotterdam. Imagínate. En ningún otro lugar. He buscado en diferentes colecciones, no la he encontrado. Esa también me tocó afortunadamente hacer un trabajo para eso. Y además tenemos 2 juegos completos de Incalculable. ese libro, maravilloso. O sea, el Atlas de Bleu es, o sea, babeas de lo bonito, pero además de la información de que desde Puebla, leyendo este Atlas, podías saber que en el norte, donde hace frío, hay un animal gordo de colmillos que se llama walrus, o sea, las morsas. Y vienen grabados de morsas. Y hay grabados de China y de África y de todo el mundo. El Bleu a mí me repites fascina. el año? Es siglo XVII, es que son muchos años en donde Guillermo Bleu, el padre, y Jean Pero Bleu, siglo el hijo, XVII. Siglo Sí. XVII. O sea, y está considerado el atlas más bello que se ha hecho en la historia de la humanidad. Y uno de mis preferidos, así, la Crónica de Nuremberg de 1493. No, bueno. El Vesalio sí es el 1420. único, primera edición, repito, el de anatomía en fondo antiguo, del continente. La Crónica de Nuremberg hay más, pero es que la Crónica de Nuremberg, con todo y que es un incunable, ¿no? Donde se puso Claro, tipo móvil por tipo móvil y demás, es un libro de un nivel de perfección entre el impreso y el grabado, que también todos los tipógrafos, toda la gente que estudia historia de la ilustración del libro decían, ese año 1493 se ha impreso el libro mejor logrado en términos editoriales de la historia de la humanidad. Y hace unas semanas había unos expertos también en temas del libro antiguo, en temas de ilustración y demás, lo veían, decían, a ver, hoy con InDesign luego hasta nos fallan las cajas de texto, se nos va una Sí, viuda. claro. Aquí es perfecto. Perfecto. Y la Crónica de Nuremberg de la Palafoxiana además tiene una encuadernación maravillosa, serían mis 3 preferidos, Vesalio, Crónica de Nuremberg y el Atlas de 12 volúmenes en español de Bleu. ¿El término incunable a qué se refiere exactamente? Sí, es importante para que lo sepan, Es un ¿no? término, no significa libro antiguo. Mucha gente ve un libro de 1820 y dice, mira, es un incunable. No, a veces es un libro de 1820. A mí me tocó con mucha gente que decía, es que tengo un libro antiguo en mi casa. ¿De cuándo es? Como de 1930. Como del Sí año es 2000. Sí es antiguo, pero hay más antiguos, ¿no? Sí, claro. No, el término incunable es un término que se acuña justamente por un libro que intenta crear la primera historia de la imprenta, y entonces utilizan este término que digamos es una palabra en latín que se refiere a los libros de la cuna, o sea, los bebés, Ok. los que acaban de nacer. Ok. Hablando del término, hablando de la tecnología que desarrolla Gutenberg. Del surgimiento de la imprenta. De la imprenta, o sea, de la imprenta con tipos móviles, que eso es muy importante, porque ya se podían imprimir libros con placas que no se podían reciclar. Con los tipos móviles puedes usarlos, quitarlos, ponerlos. Entonces, desde 1454 que sale la Biblia de Escribir una Gutenberg, Biblia con esos... hasta 1500, digamos, esos años son los que se considera incunable. Si un libro sale el 1 de enero de 1501, en términos formales no tiene ninguna diferencia de los anteriores, Claro, pero ya no son incunables. ya no es O incunable. sea, ¿por qué 1500? Solo para cerrar el siglo. De la imprenta. Ajá, solo por un año, pero no, en realidad no es que en 1500 todos los impresores de Europa se hayan puesto de acuerdo para decir, señores, vamos a cambiar los libros. No, o sea, es un término. Entonces, incunable no significa libro antiguo, Sí, significa los libros que fueron impresos En ese periodo. desde 1454 con la Biblia de Gutenberg hasta 1500. En México, los primeros libros impresos por Juan Pablos en 1539 y luego por los demás impresores como Espinosa o Ocharte, usamos el término incunable para decir incunables mexicanos a esos primeros libros de la imprenta mexicana. Ok. Tal vez no es tan correcto, ¿no? En el Bueno, sentido pero- de la definición, pero nos da idea que son los primeros Le da esa libros connotación, claro. Saliendo de que una salen imprenta. Ajá. de tipos móviles. Eso es bárbaro. importante, ¿no? Oye, Y- Luzaida, 500 años de Puebla y la Biblioteca Palafoxiana se erige como uno de los grandes pilares que debe ser el centro también de la celebración de este medio siglo que cumple nuestra ciudad. Así es, porque Puebla va hacia sus 500 años, Fabián, tú lo sabes muy bien, y nosotros ya estamos preparándonos para ese festejo. Y ustedes también, escríbanos por favor a Puebla informes @pueblanuestrosamores.com y ahí déjenos todos sus comentarios, sus ideas para este festejo. Y la biblioteca, como bien dicen, la Biblioteca Palafoxiana fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1981 y para el 2005 recibió el título de Memoria del Mundo por la UNESCO.
Y en esta Puebla que está por cumplir 5 siglos, mi querido Fabián Valdivia, Qué bruto, voló el tiempo, pero para cerrarnos tienes que contestar estas preguntas. ¿cuál es el futuro de la palafoxiana? ¿Cómo la podemos conservar y divulgar? Todo lo que contiene ella, siempre ligada a la Puebla de nuestros amores. ¿Y cuál es tu deseo, Fabián Valdivia, para esta Puebla de 5 siglos? Mira, yo creo que lo más importante, hay que empezar por algo muy técnico, aunque sea no tan sentimental. Cuando la UNESCO la inscribe en Memoria del Mundo, la inscribe y está reconocido así. La única biblioteca antigua del continente, o sea, desde Alaska hasta la Patagonia, que tiene su edificio original, su mobiliario original, su estantería original y su acervo original y el orden. O sea, nada más imagínense. Su catalogación Sí, original. o sea, es una cápsula del tiempo. Creo que así tenemos que verla. Yo sí les diría, y la palabra creo que no sobra, es un milagro que se conserve. Pero ese milagro nace de la concepción de Palafox. Por eso me parece que no es un tema menor, al contrario, que bueno que hablemos mucho de Palafox, independientemente de todo el análisis histórico y el personaje, pero esa idea de acercar los libros, de acercar la ciencia moderna, eso no ocurrió en otro momento. O sea, solo por eso tendría que ser un personaje crucial. Y por eso la biblioteca trasciende, que creo que esa es la palabra clave, o sea, la trascendencia. Yo creo que cuando vayamos a la biblioteca, independientemente que no hablemos las 54 lenguas en las que están escritas los libros A y duras demás, penas hablamos español. es una herencia, ¿no? Es una herencia que a veces nos rebasa. Yo hice un ejercicio. Si una persona, desde el día 1 que nace, siendo bebé, leyera 54 lenguas y leyera un libro de la palafoxiana por día, tendría que vivir 123 años. Imagínate. Entonces, la palafoxiana es el mejor ejemplo de lo que grande. dice Borges, de las bibliotecas infinitas. Y eso hay que celebrarlo. Hay que decir, no está en cualquier lugar. Mira, no es necesario leer los libros. O sea, hay que saber lo que ocurrió y que de alguna manera podamos seguir todavía abonando esta ciudad intelectual, de saberes, multicultural, de saber que desde esta biblioteca se podía entender el mundo. Y creo que eso es lo que tenemos que entender como Puebla en 500 años. Que esta ciudad, y no es... Siempre los poblanos somos presumidos, pero los poblanos somos presumidos porque tenemos con qué ser presumidos. Claro. Esta ciudad comenzó la globalización en el mundo. Esta ciudad conectó desde la porcelana hasta la talavera, los saberes de libros. Aquí estaba Newton, Descartes, Kepler, las grandes Biblias, la erudición llegada por libros, más todo el tema gastronómico, que La es gastronomía. espectacular. Entonces creo que eso es lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Tenemos cosas como la palafoxiana, como la Capilla del Rosario, como nuestra gastronomía, como la catedral, como el trazado de las calles, que lo hacen muy evidente. Pero creo que más bien tenemos que un poco sacudirnos la cabeza como lo hizo el sismo en el 99, ¿no? Esperemos que no haya Pero otro. sin Bueno, sismo, sí, sismo. sacudirnos, ver con otros ojos y decir, hoy somos la generación que afortunadamente, si todo va bien, vamos a celebrar 500 años, que hemos heredado todo esto y tenemos una gran obligación, decirle a las niñas y a los niños y a los jóvenes por qué es tan importante esto. Cuidar, mantener, conocer, darle mucho cariño para que tampoco seamos la generación que se nos destruya, ¿no? Y yo creo ¿no? que, a fin de cuentas, estos 500 años pueden representar una gran oportunidad de relanzamiento cultural o de revaloración cultural de lo que somos en conjunto como poblanos y de lo que tenemos tanto como ciudad y evidentemente extendido al Estado, aunque la celebración pues, es para la ciudad en términos rigoristas, pero creo que la palafoxiana es uno de los mayores estandartes. Totalmente. Sería nuestro baluarte de defensa de una cultura poblana tan nuestra, tan valiosa, tan lustrosa, que está próxima a cumplir medio siglo. Así es. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido, por ejemplo, a los sitios de Puebla? Ya platicaremos de eso, ¿no? Nos da para, qué bruto, nos da para varios y muchos programas, pero hoy por hoy hemos tenido la gran fortuna de contar con la opinión experta de Fabián, quien ya nos ha ilustrado nada más una pasadita. Y bueno, quien quiera adentrarse más a este tema, tenemos por supuesto además la propia obra y trabajos de investigación que aquí nuestro invitado siempre ha aportado a favor de este conocimiento de algo que le apasiona y que se ve que te apasiona. Y cuando algo lo haces con tanto gusto, pues se lo transmites a este público que también seguramente ahora va a estar más interesado en visitar la palafoxiana. Y bueno, pues no quisiéramos, pero tenemos que despedirnos porque ya por ahí nos dio una vuelta Luisito en el podcast, ya como que seguramente nos Ya van váyanse a a dormir. Ya váyanse a dormir. Y le damos las gracias a todos nuestros patrocinadores, los repito rápidamente, a la BUAP, a Café Don Justo, a Colección Toyán Choloyán,
a Residencias Estudiantiles Camet, a Jaguar Sombreros de Autor, 7 Jaguar Sombreros de Autor, a la Nueva España de Puebla, Profética, Introspecta, El Mural de los Poblanos, Ojo Estudio y HB Estudio. Además de que los invito, por supuesto, a que nos sigan en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, y que escuchen el programa como en su momento lo hizo Urbano de Loya íntegro. Lo tenemos en nuestro repositorio auditivo de la página www.puebladenuestrosamores.com, un programa de 1995 de la Palafoxiana que hoy sigue de pie, sigue vigente y sigue más bella que nunca. Algo para despedirnos, Fabián. Pues agradecerles mucho, de verdad. Como Deseo dices, cumplido, mi querido Fabián. Gracias. Y yo quería hablar de esto aquí, además. Y nosotros felices de que estés Y aquí. pues bueno, visiten la biblioteca, huélanla, siéntanla, hay que conservarla para que más generaciones la disfruten y háganse preguntas. Y creo que eso se vale, eso es lo importante. Aunque estemos en Puebla, ya hemos vivido todo el tiempo en nuestras familias, volvámonos a preguntar por qué esta ciudad es lo que es, por qué es patrimonio mundial, por qué la biblioteca es memoria del mundo, por qué tanta gente hoy en el mundo está volteando culturalmente hablando los ojos para Puebla. No es gratis, hay mucho trabajo, hay mucha herencia patrimonial. No cualquier ciudad del mundo tiene tantas inscripciones UNESCO, pero a los poblanos, a las poblanas nos toca preguntarnos para ser los primeros en decir, soy orgullosamente poblano, por ta. Es muy fácil. Hagámoslo. Esa es la mejor celebración que podemos Pues yo hacer. estoy segura, Fabián, que desde la trinchera donde estés vas a seguir engrandeciendo a esta Puebla que tanto quieres y que es la de todos nuestros amores. Muchas felicidades y muchas gracias. Un gusto, de verdad, gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Vamos a escuchar cómo despedía Urbano de Loya el programa, ¿les parece? Las fatídicas cuartanas no cedieron, a pesar de las sangrías, los cuidados, los ungüentos y las preces, y la muerte llegó. Sí, llegó el miércoles 1 de octubre de 1659, en un desvencijado camastro de penitencia, abrazando al Santo Cristo del Hospital de Osma. La imagen y la devoción con la que morían los pobres, sí, Palafox moría a las 12:30 del día. Dejaba este mundo don Juan de Palafox y Mendoza, y dejaba vacía su tumba que había dispuesto en la Catedral de Puebla.